en nuestra sección dedicada a la Escuela de Formación del proyecto Diaconía, que estamos llevando a cabo también en las Caritas parroquiales. Hoy está con nosotros Balbina Rojas, responsable de formación de Caritas Diocesana de Toledo. Hola, Balbi. Hola, Mónica. La semana pasada con don José María ya comenzamos a hablar del arte de acompañar, la palabra era arte, y esta semana hablamos de prójimo. De hecho, él ya adelantó una palabra que no conocíamos, que era próximo, haciendo referencia al Papa Francisco. Cuéntanos qué necesitamos para estar cerca del otro ser humano en esta tarea del acompañamiento. Bueno, hay un dato muy curioso en el Evangelio cuando a Jesús le pregunta a aquel maestro de la ley ¿quién es mi prójimo? Jesús, en lugar de recurrir a una definición, recurre a contar una parábola que todos conocemos, la parábola del buen samaritano, para que aquel hombre, viendo actitudes, descubriera en qué acciones uno se comporta como prójimo de otro. El buen samaritano es como el estilo que Jesús nos da para acompañar, para acoger, en definitiva para vivir la caridad. Ese estilo no da un rodeo como hicieron los otros personajes de la parábola, sino que va directamente a aquel hombre que ha sido maltratado por aquellos ladrones y cura sus heridas, se permanece en el lugar, incluso le busca a este hombre herido un lugar donde descansar, donde recomponerse y donde sacar fuerzas para retomar su vida normal, ¿no? Bien, pues siguiendo un poco esas acciones que aquel buen samaritano hace, esos gestos, esas palabras, vamos a traducirlas a lo que podríamos hacer como voluntarios en nuestras acogidas, en nuestras caritas parroquiales o en nuestro voluntariado en proyectos diocesanos, y que son gestos de buenos samaritanos. Primero de todo, vamos a necesitar reconocernos hermanos, hijos de un mismo padre y por lo tanto hermanos. Sin esa visión es muy difícil dar el paso de vivir la caridad, porque veremos en el otro pues alguien a quien atender, alguien con quien tengo que cumplir un trabajo o tengo que cumplir unas horas de voluntariado. No me va a conmover las entrañas, como ocurrió con este buen samaritano, que fue capaz de dejar lo que estaba haciendo de su proyecto de viaje para hacerse próximo a aquel hombre herido y maltratado, ¿no? Después necesitamos ser personas abiertas y personas también con capacidad de escucha. Antes comentaban las compañeras lo necesario que es la escucha, pues evidentemente, ¿no? Porque es la primera caridad casi. El que el otro se sienta acogido y una manera de acoger es escuchar. Pero ojo, que esto también tiene que servir en nuestros grupos, ¿no? Escuchar también al compañero, escuchar también a quien tiene la responsabilidad sobre mí. A veces tenemos muchos ruidos, igual que si en este momento alguien estuviera haciendo ruidos potentes aquí en este mismo lugar, no podríamos comunicarnos. A veces ese ruido no lo tenemos por fuera, lo tenemos por dentro, en forma de juicios, en forma de prejuicios, en forma de 1000 ocupaciones o preocupaciones, y eso nos impide escuchar y nos impide, por tanto, acoger. Vamos a necesitar también pues, ser personas compasivas, que sepamos ponernos en el lugar del otro, en el lugar del que acogemos, en el lugar del que viene a demandar nuestra ayuda. Evidentemente, esto también lo repito, también ser compasivos con el que tengo como prójimo en mi grupo o en mi proyecto o en aquel área de Cáritas o aquella tarea de Cáritas que tengo encomendada. Luego, muy importante también la humildad, evidentemente, porque habrá veces en las que yo no tengo la capacidad para ayudar, no sé resolver esa situación. Qué importante es en ese momento decir, bueno, yo no sé, yo no llego, o mi Cáritas, esta Cáritas parroquial no puede, no llega, pero sí tenemos el apoyo del técnico, por ejemplo, que sí que tiene unos conocimientos suficientes como para hacer las derivaciones oportunas o para ayudarnos a ayudar a esta persona. La humildad, el reto de la humildad yo creo que nos afecta a todos, ¿no? Exacto, sí, es verdad que nos afecta a todos en todas las tareas, tanto de voluntariado como laborales, como familiares, como de amistad, evidentemente es la base de muchas otras virtudes, ¿no? Luego, muy importante también, pues la capacidad de trabajo en equipo. Un grupo de Cáritas se necesita como grupo
Hay una frase a la que se recurría mucho durante el confinamiento, cuando nos pedían hacer algo unidos, ¿no? por ayudarnos unos a otros, que ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Pues algo semejante debe pasar en nuestros grupos de Cáritas. ¿Por qué? Pues porque tocamos mucho dolor y vamos a necesitar mucho apoyo unos de otros, vamos a necesitar rezar juntos, vamos a necesitar también tomarnos un café juntos, desahogarnos, contar cómo nos ha ido la acogida, qué nos preocupa, ya sea personal o de las personas a las que atendemos, a las personas para las que vivimos en Cáritas. Es muy importante el trabajo en equipo, el apoyarnos unos a otros y el seguir una misma directriz. Podemos debatir, podemos dar nuestros puntos de vista, pero una vez que se ha tomado una decisión y que se ha tomado en conjunto, todos a una, porque si no, es verdad que podemos perder mucha fuerza. ¿Alguna nota más para destacar para ser mejores prójimos? Es muy complicado, sí. No es sencillo. Es verdad que es un reto constante, es verdad que señalamos, ¿no?, perfiles y, bueno, en este caso estamos recurriendo al buen samaritano y ahí es donde nosotros debemos tender, es como la meta que nos ponemos, pero evidentemente es un aprendizaje continuo. Pues mira, hay que cuidar, por ejemplo, mucho los lugares donde hacemos las acogidas, que parece que es algo pues no tan importante, pero que no es para nada algo que no tenga importancia o que sea banal. No es lo mismo llegar a un lugar donde tú sientes que es un lugar cálido, un lugar en donde te sientes cómodo, donde te puedes sentar tranquilamente a esperar, sin tener que hacer, por ejemplo, la fila en la calle, haga frío, calor. Muy importante también cuidar la intimidad de las personas. Hay veces que, bueno, pues por tener tanta gente a la que acompañar, no se cuida suficientemente ese espacio y la intimidad de las personas a veces se queda un poco mermada. Las otras personas pueden escuchar lo que esta persona está diciendo. Hay que cuidarlo, igual que también el compromiso por parte de los voluntarios y hacerlo saber, mira, lo que comentemos aquí se queda. Puedes estar absolutamente seguro de que vamos a conservar tu privacidad, de que nada de lo que tú nos reveles aquí va a andar en boca de nadie, ¿no? Porque es cierto que la intimidad es algo muy sagrado para las personas y no podemos violentarla de cualquier manera. También muy importante, un detalle que tampoco debe pasar desapercibido, muchas de estas familias tienen que venir a nosotros con sus niños, con sus hijos. Pues también es conveniente tener algún espacio para ellos, porque a veces hay conversaciones muy delicadas que se tienen que tratar, o puede haber reacciones emocionales fuertes y los niños, pues quizá hay que preservarlos un poco de esto, tener un rincón donde ellos puedan distraerse, puedan jugar, puedan estar un poco al margen de esto que están tratando los adultos, pues también es interesante. ¿Qué otras cosas nos pueden venir bien, nos pueden ser útiles en la acogida y el acompañamiento? También es muy importante cuidar las palabras, el lenguaje que utilizamos, porque es verdad que hay palabras que te pueden levantar y palabras que te pueden hundir. Entonces es muy importante un lenguaje siempre respetuoso, siempre centrado en la persona. La persona no es un número, la persona no es una más que viene, la persona es única y es, como hemos dicho al principio, es hermano. Y bueno, pues Dios me envía para, bien profesionalmente, bien como voluntario, estar a su lado y acompañarle y atenderle en todas sus necesidades. Es muy importante también cuidar la presentación. Por ejemplo, cuando la persona entra, que el detalle de acercarme, abrirle la puerta y acompañarle hasta el lugar donde le voy a atender y presentarme yo también y decirle quién soy y en nombre de quién estoy ahí. A veces damos por hecho que todo el mundo sabe lo que es Cáritas o quién es Cáritas. Bueno, pues no está de más hacer una pequeña presentación. Aquí está Cáritas, que es la Iglesia, que la Iglesia, como sabes, es madre. Y bueno, estamos aquí pues porque Dios no te quiere dejar solo, porque quiere estar cerca de ti y de esta circunstancia tuya. También estos detalles son importantes. Es muy importante también porque muchas veces tendemos a personalizarnos, es decir, cuando vienen a pedirnos ayuda es que me ha dado fulanito de tal la ayuda, cuando es Cáritas es algo que tenemos que seguir insistiendo, que es la Iglesia que me pone a mí como instrumento, como decía Javier el secretario, ser instrumentos del amor de Dios, que no se lo dan
la profesional, el técnico, el voluntario, sino que es Cáritas, la parroquia, Cáritas parroquial. Eso es, por eso conviene, es muy importante decirles, hacerles saber dónde están. Cáritas, en este momento estoy yo aquí para atenderte, para escucharte, para tratar de acompañarte, pero somos una familia, somos un grupo mucho más grande, en el caso de las Cáritas parroquiales o una Cáritas diocesana que está detrás de todo esto que yo puedo hacer por ti algo en este momento gracias a que tengo a toda esa familia respaldándome. También muy importante para los grupos de Cáritas parroquiales sentirse parte de ese todo que es la Cáritas diocesana. No estamos haciendo cada uno la guerra por nuestra cuenta, ¿no? Sino que estamos formando parte de un proyecto común. También es importante a la hora de ir trazando los objetivos con ellos para ese acompañamiento, bueno, pues que sean objetivos realistas. Podemos marcar un objetivo, en una semana tienes que venir con un trabajo encontrado para que yo pueda seguirte apoyando. Evidentemente es algo que no es realista. Por eso es tan importante la presencia también de los técnicos que conocen pues por su formación, conocen muy bien los recursos o pueden llegar a conocer los recursos de la persona, los recursos que podemos facilitarles en ese momento y pueden ir trazando esos objetivos en los que evidentemente también tenemos que ser flexibles y a veces exigentes. Hay que combinar, hay que, como se suele decir, tener cintura, ¿no? Para saber cuándo ser flexible, para saber cuándo exigir. Y muchas veces, como decíamos también la semana pasada, no se trata de una ciencia ni de una técnica, sino más bien de un arte que se va aprendiendo con el hacer, ¿no? Y ya la última pregunta, cuando hablas de los espacios de acogida, yo recuerdo al principio cuando dabas la formación del proyecto Diaconía, muchas de las Cáritas, pues claro, hacían la acogida en la sacristía porque no había espacio. El proyecto de Diaconía lo que ha hecho en muchos casos también es adaptar esa acogida, buscar un lugar como que no se consideraba tan importante como lo es. Exacto, es muy importante porque es verdad que los lugares a veces también dan calidad al encuentro. No es lo mismo que a mí me atiendan en un garaje o que nos atiendan en la sacristía, que es un lugar evidentemente muy digno, pero que tiene la función que tiene, o que me atiendan incluso en plena calle. A mí creo que a todos nos pasa, ¿no? Cuando vemos en los informativos las famosas colas del hambre, creo que a todos nos resulta vergonzante realmente esto, porque las personas tienen una dignidad, no se les puede tratar como números. Por mucho que haya mucha urgencia, pues es siempre conveniente, también lo decimos en Diaconía, hacer las citas programadas, darle a cada uno su tiempo, disculparme incluso si estoy tardando más, porque igual que cuando vamos a que nos atiendan en algún sitio y nos gusta que nos informen de si hay un retraso, porque podemos aprovechar ese tiempo para otra cosa, o muchas veces decimos, si no tienen otra cosa que hacer, da igual, la persona también tiene, si les estamos tratando con dignidad también, o queremos tratarles con dignidad, también necesita que nosotros no malgastemos su tiempo. Es verdad que muchas veces, vuelvo a repetir, la tarea se hace tan amplia y hay tantos casos, tantas familias, tantas personas a las que atender, que esto dificulta mucho hacerlo con toda la dignidad y con toda la calidad que quisiéramos. Pero siempre tenemos que tender, siempre en Diaconía decimos esto, ¿no? Ante dos posibles opciones, ¿cuál tiene más calidad para la persona? Para la persona que llega, para la persona a la que queremos acompañar y optar por esa. Pues Balbi, muchísimas gracias. Gracias a ti. Por hablar del prójimo. Y nosotros nos despedimos ya hoy en este programa en el que hemos hablado pues también del prójimo. El prójimo también son nuestros hermanos necesitados. Por eso hoy finalizo haciendo un llamamiento a la generosidad, haciendo un llamamiento a vacunar con la caridad, porque necesitamos sus donativos. Pueden donar en las cuentas bancarias que tiene Cáritas Diocesana de Toledo y también en la página web. Vacúnate con la caridad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Hasta la semana que viene.